Buenos días para todas y todos. Bueno, les voy a compartir un cuento de Eduardo Galeano que se llama Pájaros Prohibidos. Resulta que Sarita era una niña que, bueno, su papá estaba detenido por la dictadura uruguaya, era un preso político, pero ella no se avergonzaba para nada de esto. Ella antes se sentía muy, pero muy orgullosa. Y por eso, siempre que había visita, pues iba a visitar a su papá y le gustaba siempre llevarle algún dibujo. Un día llegó con un montón de pajaritos y resulta que a la entrada los guardias que la requisaban cogieron la hoja y le rompieron el dibujo. Y ella se puso muy, pero muy triste. Entró donde su papá, lo saludó y le contó lo que había pasado. Y el papá le explicó que lo que pasa es que a los guardias no les gustan ni los pájaros, ni las mariposas, ni las mujeres en embarazo, ni nada que significara libertad. Entonces ella, bueno, se tranquilizó un poco, se fue para su casa y luego, a los 8 días, cuando nuevamente podía visitar a su papá, llegó con otro dibujo. Esta vez era un árbol grande, grande, lleno de punticos de colores. El guardia esta vez no le rompió el dibujo, sino que la dejó pasar. Y ella se puso completamente feliz. Cuando llegó donde su papá, le mostró el dibujo. Y el papá se puso muy contento y le preguntó a Sarita que eran ese montón de punticos de colores, que qué frutos eran. Y ella le dijo, son los ojos de los pajaritos que escondí detrás del árbol. Bueno, esta era una historia con la que queríamos empezar este tema, el inspirar. Entonces, bueno, quiero ya darle el paso a Augusto para que nos haga una introducción sobre el tema y no sé si pueda relacionar acá un poco con la historia que yo les acabo de compartir. Vale, gracias, Juli. Bien, miren pues, lo interesante como de esta historia, porque, porque es encontrar otras formas de estar ahí para los demás, ¿cierto? Es vencer, digamos que ciertas dificultades, ciertos lenguajes que a veces no, hacen que las cosas sean complicadas y que nos lleven a estar ahí para los demás, que es parte de lo que quisiéramos ver desde esto que llamamos inspirar. Quisiera comenzar haciéndoles esa pregunta, pues digamos que esta fue una definición, la historia les permite, pues yo creo que esta historia tiene ese poder de mover algo en nosotros sobre cómo hacemos las cosas, ¿cierto? Cómo vemos las cosas, cómo podemos cambiar las cosas para encontrar nuevas formas de inspirar. Pero quisiera que cada uno de ustedes se respondiera a sí mismo, pues si han encontrado alguna persona en su vida que les inspire, así piénsenlo, déjenlo que de pronto lleguen a su mente varias personas y piensen de pronto qué características tendría esa persona, qué atributos tiene como para que logre inspirarles, qué hace, cómo se expresa, todo esto sería como la invitación a que lo consideren en este momento. ¿Qué? De pronto te leen un poquitico más de vueltas. ¿Qué más? Y de pronto otra persona que también les inspire. ¿Qué más tiene? ¿Qué hace de distinto? Bien. Y mirar como que, qué elementos en común hay allí es como parte pues, de esta invitación de hoy. Lo que sucede, como para pues, hacerles una breve introducción de esto, es que pues solemos entender o solemos ver la vida como un flujo constante entre estar dando y estar recibiendo, pero eso nos crea la ilusión de que tenemos que dar y esforzarnos por dar y que tenemos que recibir y esforzarnos por recibir. Y cuando nos vinculamos con ese flujo desde ese sentido como que del esfuerzo, pues las cosas cambian un poco porque la vida simplemente se da y no pregunta qué tanto quiere dar, ni qué tanto necesita, ni no, simplemente se da. Y la vida nunca está pendiente por querer recibir, ¿listo? Nunca está esperando que le den. Y esa dinámica como de trascender ese ejercicio en el que queremos que el dar y el recibir sean absolutamente equilibrados y estén bajo nuestro control y donde esperamos como que nadie dé más de lo que pues, pueda recibir y nadie reciba más de lo que pueda dar,
pues se convierte en una ilusión muy delicada, porque pues parte de la idea de entender el inspirar es ese ejercicio de sintonizarnos con ese flujo constante de la vida que simplemente se da. Cuando les preguntaba por de pronto qué personas les han generado inspiración, es porque de pronto si miramos algunos patrones comunes, tienen una forma específica de hablar, tienen una forma específica pues, de comportarse, una forma específica de vivir. Y es como esa pues, invitación que les traemos porque todo en la vida, pues siempre llega un momento donde tenemos que dar, ¿cierto? Y lo que damos es lo que tenemos adentro. Por eso este tema como que entra pues en a esta altura de estos conversatorios, y es porque cuando hemos hecho, digamos que los pasos previos, ¿cierto? Cuando nos hemos conectado pues, con nuestro silencio, con nuestra respiración, cuando nos hemos conocido en pues, todos nuestros procesos internos, pues algo se transforma, y ese algo que se transforma se refleja en los demás. Y ese algo que se transforma y se refleja en los demás se puede convertir en una fuente de inspiración para los otros. Pero es muy distinto cuando pues alguien simplemente le dice a uno, mira, vos qué estás haciéndome, que te noto como raro, que te noto como más alegre, que te noto como más, no sé, distinto a como siempre has sido. Y en ese momento pues se abre la puerta de la inspiración, ¿cierto? Se abre la puerta para que uno asuma ese rol de dar. Y ese dar, como les decía, uno da lo que tiene adentro. Y por eso mucha gente es muy receptiva a la gente que se ha transformado, a la gente que se cultiva interiormente. Pues porque a la gente que se cultiva interiormente se les nota ese cultivo y ese cultivo logra irradiarse a los demás. Y cuando uno, digamos que aspira a dar, ¿cierto? Cuando uno quiere controlar el dar, es muy diferente, porque cuando uno como que pretende, digamos que enseñar, impartir o compartir desde uno, desde pues, mis propios intereses, es muy distinto porque la gente suele tener resistencia, mientras que el acto de inspirar es un acto que no nace del querer de dar, sino que nace del otro que aprende a cambiar su vista para recibir de una forma distinta. Y pues con esto les decía que toda persona que se cultiva a sí mismo, pues nunca puede escapar del acto de ser inspiración para los demás. Pero la pues, invitación que les proponía con eso es que no caigamos en la trampa de querer cambiar a los demás, ¿cierto? Una forma de entender esto de la inspiración es entender el servicio, ¿cierto? El principio del servicio. Pero el principio del servicio tiene un principio fundamental dentro de sí mismo, y es el de no crear dependencia. Usualmente queremos servir, queremos ayudar, queremos estar ahí para los demás y todo ese rollo, pero siempre que un servicio genere dependencia está haciendo más daño que bondad. Ese es como pues el elemento pues triste al que llevan, digamos que las políticas asistencialistas, pues en términos públicos, pero también lo que lleva la política de generar dependencia con los vínculos humanos que creamos. Pero cuando yo quiero dar, cuando yo quiero servir, pero eso pues está supeditado a lo que yo espero recibir, ahí estoy invitando a generar dependencia. Y cuando uno invita a generar dependencia, está esclavizando al otro. Y pues siempre me gusta decirles, pues la clave número uno cuando uno quiere ser libre es no esclavizar a nadie más. Y no esclavizar a nadie más es no esperar resultados de nadie más. No esclavizar a nadie es no pretender que las cosas vayan por el curso que uno quiera. Y esto pues se convierte en una pues, invitación a entender el proceso del servir y también a entender el proceso de enseñar desde un ángulo pues distinto. Porque pues usualmente pues cuando queremos enseñar queremos que las cosas den un resultado específico. Siempre me gusta como comparar esto entre la diferencia de un jardinero con un agricultor, pues porque el agricultor siembra y siembra
pues para tener ciertos frutos en ciertas temporadas y para que la cosecha tenga tanto rendimiento y todo, pues su rollo. Pero el jardinero no siembra esperando que eso dé tantos frutos, ni tantos kilos, ni nada. El jardinero simplemente siembra por sembrar, ¿cierto? Y ese es el acto de servir. Y ese es el acto de enseñar, como me gusta hacerlo. Y tanto el servir y el enseñar son las modalidades, como me gusta proponer, el inspirar. Porque cuando uno está esperando los resultados, ¿cierto? Lo mismo que le decía, cuando uno está controlando o está aspirando simplemente en el recibir, cuando yo siembro pensando que la cosecha va a ser muy grande, ¿cierto? Cuando yo siembro pensando que quiero cosechar tantas y tantas cosas, pues la verdad no estoy dando, estoy simplemente actuando en pos de esperar los resultados y es el recibir. Y hay momentos en nuestra vida donde estamos en función de recibir y es importante entender eso, pero hay momentos en nuestra vida donde el recibir deja de ser importante, porque uno simplemente se sintoniza con ese flujo de la vida que simplemente se da. Y con ello, pues, está ese llamado a entender pues, nuestro rol humano de estar para los otros. Y cuando entendemos nuestro rol humano de estar para los otros, nos damos cuenta que ese estar para los otros, que ese servir, que ese enseñar, pues no puede generar dependencia, no puede generar adicción, que a veces es lo que pasa con no sé, muchos profesores o muchos terapeutas, pues que han cambiado de pronto el enfoque de ver las cosas y digamos, el enfoque médico que tenemos hoy en día también se presta para eso, pues que le conviene tener más enfermos porque le conviene tener más clientes. Y a los terapeutas les conviene tener, pues les conviene que la gente no se cure para poder tener más clientes. Y a los profesores les conviene que la gente no aprenda para poder tener más clientes. Y cuando digamos que cambiamos en eso, pues los profesores dejaron de ser fuente de inspiración, los médicos dejaron de ser fuente de inspiración, los terapeutas dejaron de ser fuente de inspiración, simplemente se convirtieron en unos mercaderes más. Y pues con este principio del inspirar, siempre me gusta pues, proponerles que todos siempre asumimos roles de inspirar a los otros, ¿cierto? Siempre hay alguien para quien somos una fuente de inspiración. Siempre hay alguien para quien somos una fuente de inspiración, sea pues un vecino, sea algún niño pequeño de la familia que nos ve y nos toma como un punto de referencia, sea porque algún día dijimos algo y alguien dijo, hey, mira, eso suena interesante, este man, ¿por qué pensará tan raro? Ese ejercicio de ser fuente de inspiración para los otros, o cuando nos entendemos de que siempre somos una fuente de inspiración para los otros, de pronto podemos aprender a refinar la forma como nos relacionamos con los otros, ¿cierto? Y una forma, pues, de eso tiene que ver mucho con el lenguaje, tiene que ver mucho con las palabras, porque, pues, si somos lo suficientemente sensatos para refinar, para pulir cada una de nuestras palabras, si cada una de nuestras palabras es útil, si cada una de nuestras palabras es buena, si cada una de nuestras palabras es cierta, pues estaremos cuidando de nuestras palabras y digamos, nos daremos la posibilidad de eso que les decía la vez pasada, de expandir una onda, porque pues en este ejercicio del inspirar es como si todos nosotros fuéramos jardineros. Y si todos somos jardineros y pues nos damos la posibilidad de cuidarnos entre todos, pues estamos regándonos entre todos. Y si todos nos regamos entre todos, ¿qué nos estamos echando en esa regadera para los demás? Y puede que lo que echemos en esa regadera sean las palabras que les decimos. Y hay momentos en donde, pues por eso les decía, hay que pulir esos patrones automáticos o tenemos que trabajar sobre ellos para refinarnos. Y cuando los hemos pulido, simplemente dejamos de reaccionar y les podemos regar a todas las personas que nos rodean, pues un buen abono, un buen fertilizante, unos buenos componentes. Pero cuando pues estamos a veces presos de ese montón de patrones automáticos, terminamos chorreándole a todas las personas que nos rodean, pues nuestra propia rabia, nuestro propio miedo, nuestro propio rencor, y ahí, claro, si todos entendemos que siempre estamos en esa interrelación y que siempre podemos ser una fuente de inspiración para alguien, pero lo que estamos dando en esa fuente de inspiración son palabras de dolor, son palabras de miedo, son palabras de tristeza, estamos chorreando y esparciendo ese virus de la tristeza, del miedo y del dolor. Entonces, una de las grandes invitaciones sería a estar pendientes de nuestras palabras,
estar muy, muy, muy pendientes de cada una de las palabras, a ver si de pronto es cierta, a ver si de pronto pues es útil, a ver si de pronto es buena y bella. Y ese ejercicio pues se convierte en algo que puede ir más allá, ¿cierto? Uno comienza desde las palabras y se da cuenta que con las palabras puede inspirar, entonces pues escoge de pronto las palabras de una forma distinta, de pronto las ordena de una forma distinta porque se da cuenta del efecto fertilizante que pueden ser en las demás personas. Y cuando uno es consciente de ello, pues las cambia, pero también puede ampliar un poco el espectro y darse cuenta que no solo las palabras son un fertilizante para los demás, sino que todo lo que hacemos es un fertilizante para los demás. Todo lo que vivimos se convierte en una posibilidad de regar a las personas que nos rodean. Y pues la mayor fuente de inspiración de pronto les salió en el ejercicio inicial que les proponía con las personas. Pues la gran fuente de inspiración suele ser el ejemplo. Y cuando uno vuelve y se da cuenta de que todos estamos interrelacionados y que todos somos una fuente de inspiración para alguien más, pues uno comienza a hacerse más consciente de sus palabras, pero también de todos sus actos. Y si uno actúa cada vez, cada acto, cada decisión, y la hace consciente de que ese acto es un ejemplo y puede ser un ejemplo, y si uno quisiera recibir un ejemplo, pues debe comenzar por ser un buen ejemplo para los otros, ¿cierto? Entender pues esa interrelación entre cómo vive uno con el ejemplo, desde el ejemplo, y cómo uno desde el ejemplo puede irradiar y regar a los demás o abonar a los demás, pues lo invita a repensarse a veces muchas cosas que uno hace, ¿cierto? Y muchas cosas que uno hace desde su vida privada, muchas cosas desde que uno hace desde su vida pública, muchas cosas que uno hace y o que deja de hacer. Entonces, como que ser conscientes de este potencial de la inspiración nos da esa posibilidad de hacernos mucho más presentes de nuestros actos, y ya esos actos dejan de ser hechos pues por mí mismo. Digamos, cuando hablábamos de esto del hacer, del sentir y el pensar, podíamos como que tejer un poco esa relación entre esos tres y nos dábamos cuenta pues cómo nuestros hábitos pueden ser autodestructivos o no, y eso nos hacía conscientes de nuestros actos. Pero desde acá la propuesta es, claro, hacernos conscientes de todas nuestras decisiones, de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras palabras, de todos nuestros actos. Pero ya no es solo por nosotros, ya es por los demás, porque todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, pues va a ser visto por alguien y puede que ese sea su punto de referencia. Y si como humanidad queremos, pues, crecer, queremos florecer, se hace importante, pues, que cada uno de nosotros se dedique a cuidarse a sí mismo lo suficiente, pues, porque sabe que ese sí mismo está en total interrelación con nosotros. Y eso nos lleva a que cada uno de nuestros actos esté alumbrado por nuestra propia conciencia, por nuestro propio autoconocimiento. Y cuando cada uno de nuestros actos está alumbrado por ese proceso de autoconocimiento, pues podemos irradiar ese autoconocimiento a las personas que nos rodean. Y con ello, pues cambiar un poco esto pues, que a veces entendemos por ese individualismo y que se termina siendo pues una de las trampas sociales más delicadas. Así que pues el entendernos como fuente de inspiración de los demás, pues desde acá lo proponemos como una opción de combatir esa inercia social, ¿cierto? Esos automatismos sociales en los que a veces estamos inmersos. No sé, Juli, si quieras decir algo, ¿hay algo ahí todavía en mente? ¿Alguien ha escrito? ¿Saben que pueden escribir? Preguntar. Bueno, por el momento no, nadie ha escrito. Te pregunto, entonces, pues, ¿cómo lograr, por ejemplo, en ese servir que no se dé esa dependencia? Porque pues siento que puede que no dependa totalmente de uno, sino que también cómo controlar ahí el asunto con la otra persona que puede tener tendencia, por ejemplo, a generar esa dependencia. Ese pues es el gran debate del punto medio en el que todos estamos anclados. Y es bien común, ¿cierto? Pues hace muchos años, pues sí, hace ya bastante, estaba yo muy sardino, como que decidí dedicarme a servir. Yo dije, bueno, pues ¿para qué es esta berraca vida?
Dije, pues esta vida es para estar para los demás, es para servir. Pero cuando me dije eso, pues también me di cuenta de eso. Dije, bueno, pero ese servir puede ser bastante destructivo, porque si la otra persona pues sabe que uno está siempre para el otro, pues a veces decide no hacer nada por sí mismo. Y eso me llevó como a crear ciertos protocolos de cómo entender el servicio, pero con eso lo lindo es que pues igual creo que nadie ha encontrado un punto medio perfecto donde funcione, sino que el punto medio es absolutamente dinámico, porque cada quien tiene un patrón de adicción a las otras personas, un patrón de responsabilidad propio diferente, y lo que hay que hacer siempre es como, digamos, cuando uno se da la posibilidad de servir a alguien, pues en ese ejercicio de servir es darse la posibilidad de conocerlo, de conocer a esa otra persona lo suficiente, uno, para saber hasta dónde uno le puede dar y hasta dónde verdaderamente necesita. Y dos, para pues invitarlo a que pueda darse a sí mismo. Eh, porque, claro, cuando nos volvemos simplemente receptores y captamos, pues digamos que estamos haciendo un hueco fiscal, ¿cierto? Estamos haciendo un déficit en la economía de lo humano, porque si hay alguien que termina demandando y demandando y demandando y demandando y gana toda la atención y todos tienen que estar ahí para él y todos tienen que estar ahí para él, y es gente que no es capaz de estar para sí misma, pues termina, digamos que drenando la atención y drenando la energía de todos los que le rodean. Y por eso la invitación es siempre como uno. Uno pues sirve desde uno sirve desde lo que es, entonces si uno se cultiva a sí mismo, pues puede estar ahí para los demás, ¿cierto? Con esto siempre me gusta decirles, pues este ejercicio que comento de la parábola del corazón, que el corazón, aunque pues es el encargado de darle sangre a todo el cuerpo, eh, sabe que todo el cuerpo funciona y depende de él, pero sabe que tiene que sacar la primer cantidad de sangre oxigenada y la mejor cantidad de sangre oxigenada tiene que guardarla para sí mismo, porque sabe que si no guarda su mejor sangre para sí mismo, pues no va a estar ahí para el resto y no va a poderle dar buena sangre a los demás. Y en este ejercicio, pues es eso, cuando nos queremos dedicar a servir, a veces estamos ahí para los otros, pero no estamos para nosotros. Entonces, como que siempre es recordar, en el camino del enseñar y en el camino del inspirar, es siempre recordar ser como el corazón, que está para sí mismo y en la medida que está para sí mismo puede estar para los otros, porque si no se termina desgastando, se termina pues consumiendo. Y con ello, pues cuando alguien está ahí bien presente en sí mismo, bien recargado en sí mismo y puede estar para los demás, eh, el asunto de estar para los demás implica conocer a los demás, ¿cierto? No es darle lo que yo creo que es que necesita, sino aprender a leer al otro en qué es lo que pues verdaderamente está necesitando o está buscando. Porque cuando queremos calcar nuestros propios procesos en los otros es donde terminamos haciendo pues ejercicios de imposición o ejercicios de homogenización, y la vida para todos no es la misma receta, no es la misma ecuación. Entonces, pues es bien interesante utilizar este ejercicio de recargarnos a nosotros, pero de conocer al otro, porque cuando yo estoy bien parado en mí mismo, bien recargado, con buena energía, con buen trabajo, y cuando me doy la posibilidad de conocer al otro, de darme cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que tiene, qué es lo que aspira, pues en ese momento, pues si yo me conozco a mí y conozco al otro, pues de pronto puedo crear unas condiciones distintas para ese ejercicio. Y con eso, yo creo que el crear condiciones es parte de, como que de las palabras más apropiadas, porque uno en el fondo nunca puede hacer nada por el otro. Uno no puede cambiar a nadie, uno pues a duras penas se cambia a uno y le cuesta un berraco. Uno lo que puede hacer es pues cambiarse a sí mismo, pues, estar disponible para los otros, y en ese estar disponible para los otros, crear condiciones para que el otro encuentre su camino. Y ese es como que el gran reto, porque a veces puede ser más fácil decir, a mí me sirvió, a mí me funcionó, y pues como me funcionó a mí, tiene que funcionar a ti, pero pues no todo en la vida funciona de esa forma, sino que hay que como que darnos la posibilidad de ser como el jardinero. El jardinero no crea el árbol, no, el árbol se crea a sí mismo, su propia semilla tenía la sabiduría para convertirse en el árbol. Lo que hace el jardinero es que crea condiciones para que el árbol se desarrolle.
Y pues lo que hacemos nosotros como humanos que nos dedicamos a inspirar a los otros humanos es simplemente eso, crear condiciones para que los otros se desarrollen. Y en ese ejercicio de crear condiciones, pues una condición que puede ser muy bonita hasta cierto punto, pues es poner la semilla en una matera y puede que crezca. Y en esa matera pues tengo todo, pues le doy el agua, pues le doy el sol, le doy todo lo que necesita, pero estoy haciendo que ese árbol sea mi esclavo. Y eso pasa cuando nos vinculamos con alguien. Queremos ayudarle a esa persona y le damos todo y hacemos tal y como, y lo ponemos en una matera, claro, pero no le damos la posibilidad de que crezca a su propio ritmo, no le damos la posibilidad de que eche sus propias raíces, no le damos la posibilidad de que se instale en su propio, pues, contexto. Y eso, pues, termina siendo como una relación, pues, bastante tiránica porque queremos controlar al otro y queremos generar esa esclavitud y generar esa dependencia. Y así es como un árbol termina siendo nuestro esclavo. Pues o como pasa con nuestros animales que también terminan siendo nuestros esclavos, aunque lo digamos pues de a veces de formas más bonitas. Y eso pues de crear condiciones es parte del chiste humano. Uno simplemente como que juega a cuidar a los otros. Y con ello pasa, digamos, una palabra que me gusta mucho pues, del budismo mahayana y es el concepto como de bodhisattva. ¿Cierto? El bodhisattva es una persona que se cultiva a sí misma, pero no es una persona iluminada, ¿cierto? Como a veces se propone. Entonces un bodhisattva pues una persona que se cultiva a sí misma, pero decidió asumir unos votos, los votos de bodhisattva, que le implican, pues, digamos que no iluminarse hasta que contribuya a que el resto de la humanidad también se ilumine, por decirlo de alguna forma. Y eso pues es un voto de absoluto servicio, ¿cierto? De consagrarse a las demás personas, porque dentro de esta pues, visión del budismo mahayana lo que ellos proponen es que ningún sentido tiene la iluminación individual si el resto del mundo está en sufrimiento. Y por eso se crea ese concepto del bodhisattva. El bodhisattva es aquel que pues asume los votos de servir a los demás y parte con esto del inspirar, y es algo como que me gusta decir, es que pues si todos aprendemos a ser bodhisattvas de nosotros mismos y de los demás, pues nos damos la posibilidad de estar para nosotros y ayudarnos en nuestro propio camino, pero de darnos la posibilidad de que todo aquel que se encuentra en nuestro camino seguro está sufriendo, pero por todo aquel que se encuentra en nuestro camino seguro podemos hacer algo para aligerar esa carga. Y cuando todos somos bodhisattvas de todos, o dicho en palabras más sencillas, cuando todos somos jardineros de todos y nos damos la posibilidad de estar para los demás, y estar presentes en esos vínculos y abonarnos mutuamente, pues eso hace que crezcamos totalmente, sino que lo que les decía ahorita, el estar tan encerrados en este asunto del individualismo, que sería como que todo lo opuesto de lo inspirador, pues nos lleva a que simplemente nos abonemos a nosotros mismos y guardemos lo mejor para nosotros mismos, pero no, nos olvidamos de este proceso de interrelación. Y es como si el corazón dice, bueno, yo doy sangre, pero bueno, como yo doy sangre, pues toda la sangre va a ser para mí porque yo soy el más importante de todos y no le manda sangre al resto. Y eso es lo que sucede con el individualismo. Y termina pues desarrollándose mucho, mucho más. Y eso termina generando una atrofia. ¿Listo? Porque es que pues estoy como con muchas historias de la siembra hoy. Hay una historia muy bonita de un concurso de semillas. Había un concurso de semillas y pues cada año hacían pues en el pueblo se reunían y miraban quién tenía las mejores semillas, cuáles eran las mazorcas más grandes, bueno, hacían todo el ejercicio. Y siempre ganaba el mismo sujeto. Y un día le preguntaron, venga, ¿y usted cómo hace para ganar? ¿Usted cómo guarda las semillas? ¿Usted qué ha hecho todo este tiempo pues para tener siempre las mejores semillas? Y él dijo, mire, el secreto es muy sencillo. Cada vez que yo gano el concurso y pues si se escoge cuál es la mejor semilla, la que más crece, la que más da, todo el rollo, yo cojo esas semillas y se las regalo a todos mis vecinos, porque me doy cuenta que la polinización hace lo suyo, porque todos están interrelacionados. Y si mis vecinos tienen buenas semillas, pues eso va a hacer que mis frutos también sean buenos. Y ese ejercicio es todo esto que les digo opuesto a la polinización, o sea, opuesto a la individualización más bien. Porque cuando uno quiere guardar lo mejor para sí mismo, pues hace como el corazón que guarda lo mejor, y si este granjero guardara las mejores semillas para sí mismo, pues no estaría, la verdad estaría destruyendo el ejercicio. Mientras que cuando nos damos cuenta de que estar para los demás
Y ahí lo que les decía al inicio, cada una de nuestras palabras es una forma de polinizar a los otros, de regar a los otros, de honrar a los otros. Cada uno de nuestros actos es una de las formas de estar ahí para los otros. Pues eso hace que colectivamente haya una polinización distinta. Y si todos simplemente decidimos que cada uno de nuestros actos y nuestras decisiones pues está marcado por ser algo ejemplar, por ser algo que sirva de inspiración para los demás, pues el ejercicio de polinización colectiva va a cambiar. Pero si todos simplemente queremos guardar lo mejor para nosotros, pues estamos destruyendo las semillas, estamos destruyendo la calidad de las semillas. Porque como les decía al inicio, era la primera reflexión, pues la naturaleza de la vida es darse. Y querer adueñarse del ritmo del dar de la vida, pues genera una trampa. Y esa trampa pareciera que nos hace sentir bien, que nos hace sentir mejor, que nos hace sentir importantes, pero pues en el fondo y con el tiempo termina ejerciendo o activando procesos de autodestrucción. Y precisamente Carmen Ramírez hace una pregunta y es que si quiere decir que cuando uno sabe quedar al otro, perdón, que cuando uno no sabe quedar al otro es porque realmente no se conoce a uno mismo. Ahí con eso pues pasa algo bien bonito y es, sí, nos creemos dueños de la dádiva, ¿cierto? Nos creemos dueños del dar. Mientras que el chiste es una frase de Khalil Gibran que dice, como no creáis que podéis dirigir el curso del amor, ¿cierto? Porque es el amor el que si os encuentra dignos va a dirigir vuestro curso. Y es eso, o sea, no podemos dirigir el curso del dar. Cuando queremos controlarlo, queremos medirlo, queremos dominarlo, pues pasan ciertas cosas y generamos cierta resistencia. Y claro, termina eso muy permeado por nosotros y por nuestra individualidad y por lo que aspiramos del otro y por lo que queremos que genere y por la reacción que eso produzca en las otras personas. Y eso es una idea pues bastante limitada. Pero uno, ¿qué es lo que da? En el fondo, uno simplemente se da a sí mismo, lo que les decía. Y uno que da, pues si se da a sí mismo, da lo que tiene adentro. Y si lo que tiene adentro, pues es toda su propia confusión, pues por eso no va a saber qué dar. Pero cuando uno simplemente da su presencia y su presencia es, pues esa escucha y esa alegría, pues eso es lo que da y eso es mucho más importante que dar cualquier otra cosa que a veces termina siendo como que reflejo de nuestra propia confusión. Y este rol del dar, pues es bien interesante y pues parte del ejercicio es muchos de ustedes que sé que se dedican a la enseñanza de ciertas cosas, pero no es solo eso, porque es que no es solo el enseñar algo, pues digamos en términos oficiales, sino que todos siempre estamos enseñando algo. Estamos enseñándole a los vecinos, estamos enseñándole a nuestros hijos, estamos enseñándole a las personas que nos encontramos en el transporte público. Ese es el punto, y si somos capaces de refinar eso y estamos muy presentes en eso, pues simplemente nos sintonizamos con ese ejercicio que estamos dando. Y si podemos filtrar lo que estamos dando, pues para que no sea una posibilidad de polinizar la tristeza y la rabia o esas cosas que tenemos adentro, sino para polinizar con todas esas cosas de pronto dulces y armoniosas que tenemos adentro y que hemos cultivado, pues puede cambiar la dinámica y es parte de la propuesta. Bueno, Liliana María también nos pregunta, en ese inspirar o ser inspirado, ¿hay un punto donde se puede endiosar al otro y verlo perfecto, cómo no atravesar esa línea? El asunto es que lo termina viendo en el otro, bueno, lo interesante de este ejercicio, bueno, y también de la vida, es que todos jugamos a ser espejos, ¿cierto? Cuando todos jugamos a ser espejos, pues en el otro proyectamos nuestros miedos, pero también proyectamos nuestras aspiraciones más hermosas. Y por eso terminamos endiosando a los otros y eso termina siendo una trampa muy delicada porque cuando endiosamos a alguien, pues le negamos su propia naturaleza humana y dentro de su propia naturaleza humana está la posibilidad de no hacer las cosas como uno quiere que las haga y eso nos termina generando un montón de frustración. Como que una de las formas de no caer en eso, pues primero es uno no queriendo proyectarse a los demás como alguien perfecto, ¿cierto? Sería como el primer juego. Y dos, pues uno estar muy, muy parado en uno mismo, ¿cierto? Porque cuando uno se da cuenta que el otro simplemente está ahí como un espejo, o que el otro está ahí como están las piedras en el río, ¿cierto? Todos vemos las piedras que corren por el río y las piedras que corren por el río pues son muy lisitas ellas, pero son muy lisitas es porque llevan tanto tiempo pegándose las unas a las otras que se alisaron.
Y para eso estamos los humanos, para eso nos encontramos. Pues cuando nos encontramos nos damos totazos entre todos hasta que nos alisamos y ya luego pues pasamos tranquilamente. Y cuando uno está bien parado, pues dentro de sí mismo, pues deja de proyectar cosas en los demás y deja de proyectar perfección en los otros y deja de proyectar pues todas las necesidades que uno tiene internas. Pues si en este mundo pues resulta muy útil uno tener a alguien que le responda a todas sus preguntas y resulta muy útil tener a alguien que pues a quien uno quiera seguir y está bien tener un referente, tener un punto de aspiración al cual queramos llegar, pero ese ejercicio, pues si bien comienza en el afuera y tener a una persona física, mira, yo siento que todo lo que tal persona hace, pues es bacano, me gusta como lo que dice, cómo come, pues todo eso y pues tener un referente resulta útil, pero parte del ejercicio es entender que el gran referente está es adentro, ¿cierto? El otro simplemente es una excusa para mostrarte ciertas características. Y cuando uno está desde ese lado y se da cuenta de la facultad humana que tiene el otro y se da cuenta de que ciertas cosas me van a servir de referente, pero ciertas cosas no, pues como que uno lo libera de la carga, que pues muchas de las cosas que pasan hoy en día no sé, tanto maestro de cosas espirituales últimamente, es que la gente termina poniéndoles una carga gigantísima. Y es una carga tan grande, todos esperan que sean perfectos, que, pues que es una carga que ni siquiera ellos pueden cargar. Y entre más gente haya alrededor creyendo que son perfectos, pues termina siendo más grande la carga que tienen que cargar. Y eso pues termina desgastándolos y termina agotándolos. Porque conozco de muchos casos y mucha gente que tiene dos opciones: o se traga su mentira y vive en su mentira y proyecta su mentira y actúa una mentira alrededor de los otros, o gente que simplemente no es capaz de cargar esa carga y procura pues mantener su humanidad y exponer su humanidad. Y es como parte de ese ejercicio. Y si uno está muy parado en sí mismo y se da cuenta de que todas las aspiraciones que uno quiere ver en el otro como perfecciones, pues no son más que las cosas que uno necesita, pero como no es capaz de verlas en sí mismo ni cuidarlas en sí mismo, pues se dedica a verlos en los otros, pues puede utilizar ese ejercicio como un ejercicio de autoconocimiento y ver, mira, tal persona como es de serena y me encanta eso y me inspira su serenidad, pues seguro es porque hay una sabiduría interna que muy claramente sabe que lo que yo necesito es serenidad, y como no soy capaz de cultivarla en mí mismo, me gusta verla en los demás. Y si yo me doy cuenta de ese acto, pues justo puedo darme cuenta de que lo que necesito es serenidad y empezar a cultivarla. Y ahí pues me quito la carga de que el otro tiene que ser sereno porque le proyecté eso, y ahí evito la carga de defraudarme cuando vea al otro en un momento no sereno y ya se caiga del pedestal. Entonces, si uno utiliza ese proceso de relacionarse con los otros como esa excusa de autoconocimiento, eh, hace un giro en este ejercicio, y es una pues, de las invitaciones. Dina Espinosa nos hace un comentario. Creo que un maravilloso ejemplo es ver el comportamiento de los lobos. El lobo nos enseña cómo vivir en grupo, de cuidar unos de otros, de enseñar por el ejemplo. Demuestran lealtad tanto en sus principios como en la vida de otros. Siempre enseñan y aprenden, y el lobo de hoy es diferente al lobo de ayer y es respetado por los otros lobos. Yo creo que los humanos tenemos, pues la gran virtud humana es su propio gran defecto, y es que no estamos sintonizados con la vida, porque estamos muy sintonizados con el artificio alrededor de la vida que hemos creado, que todo funciona alrededor de la mente. Pero cuando uno vuelve al flujo de la vida, se da cuenta que, tal y como les decía ahorita, pues los árboles en las materas nos enseñan cosas, las piedras del río nos enseñan cosas, los lobos que caminan en manada nos enseñan cosas. Y cuando uno se sintoniza con esa sabiduría de la vida, pues simplemente se da cuenta que uno siempre es fuente de inspiración, ¿cierto? Y cuando uno entiende eso y lo vive, pues es bien distinto a cuando uno simplemente como que lo racionaliza. Y pues como nosotros queremos como todo racionalizarlo, todo queremos entenderlo, todo queremos pasarlo por el lenguaje, todo queremos pues super procesarlo, pues nos termina generando esta capa super artificial de la mente, y esta capa super artificial de la mente termina creando toda esa estructura de civilización que tenemos, pero que funciona en raíz del individualismo. Y pues el individualismo no es más que negar la interrelación que tenemos.
Y volver a la naturaleza, volver a nuestro estado natural es volver a ese estado de interrelación. Y los lobos nos van a recordar eso, y los árboles nos van a recordar eso, y pues todo en la naturaleza siempre nos recuerda. Pero es nuestra facultad como de vencer o de quitar ese velo del individualismo, de quitar ese velo de la mente, y cuando nos lo quitamos, pues podemos ver que toda la vida funciona con la misma dinámica, y cuando nos sintonizamos con ese flujo de la vida en la misma dinámica, pues simplemente todos nos convertimos en fuente de inspiración, desde el lugar en el que estemos. Seamos los más o los menos, seamos los de a pie o los de zapatos finos, o sea, podemos ser fuentes de inspiración. Y cuando nos damos cuenta de ese ejercicio de interrelación, como que, insisto, la forma de relacionarnos cambia, y esa forma de relacionarnos al cambiar, pues crea una estructura distinta social. Dina Espinosa nos comenta, la soledad sirve para profundizar en el conocimiento de nuestro ser y a la vez enseñar a volverse solidario, no solitario e individualista. Sí, pasa, mire, con eso es el mismo ejercicio del corazón. O sea, el corazón sabe que tiene que recargarse a sí mismo y es sacar tiempo para sí mismo, porque a veces cuando uno está solamente centrado en el dar y en el dar y en el dar y estar ahí para todo el mundo y todo el rollo, uno se le olvida ese momento de estar solo consigo y recargarse. Y cuando uno no se recarga a sí mismo, llega un momento en donde pues va a dar y ya no tiene. Entonces, recordar ello, y también algo que pasa muy bonito como en esta época de aislamiento, es que nos hace recordar lo importante que es estar ahí para los demás, porque es muy importante también que los otros estén ahí para uno, ¿cierto? Entonces uno como que puede decir, no, es que nadie está para mí y todo el cuento, entonces como que siempre la pregunta, ¿y usted está ahí para los otros? Y mucha gente que se acerca y dice, no, tengo un problema de miedo, tengo un problema de ansiedad, tengo un problema de tristeza, pues siempre como que una de las soluciones que me gusta decir a la gente, mire, encuentre a alguien que tenga ese mismo problema que usted tiene y ayúdenle. Encuentre a alguien que también tenga ansiedad y haga algo por esa persona, por lo menos escúchela. Y en ese ejercicio de uno estar ahí para los otros, pues se da cuenta de que los otros están ahí para uno. Y uno vence ese vicio de la individualidad y es parte de, como de ser, y es una propuesta que puede ser bien interesante. Pues si tenemos algo que nos aqueja, pues encontremos a alguien que tenga exactamente eso mismo y hagamos algo por él. Listo, y no hagamos algo por él del verbo, como les mencionaba al principio, pues generando dependencia, queriendo ser los salvadores de los demás. No, pues el mero hecho de estar presente para la otra persona, de escucharlo, pues, de darnos la posibilidad de compartir pues, la vida alrededor de esa persona, y en este caso el mero hecho de escucharnos pues, se convierte en ese gran impulso pues a que nos demos cuenta qué es lo que en nosotros está generando la soledad, digamos, o la tristeza. Porque cuando escucho al otro que está triste, pues seguro eso me permite reflejarme y ver ahí mi propia tristeza. Y como es tan, como uno se emboba a sí mismo y no es capaz de asumir sus propios problemas, pero uno es feliz viendo los problemas en los demás, pues ayudar a resolver los problemas en los demás puede ser una de las mejores opciones para uno resolver el problema que tiene adentro. Sí que es pues es uno de los secretos más interesantes pues de estos caminos, y muchos maestros antaño pues siempre le decían eso a sus discípulos, como mire, si usted tiene tal situación, encuentre a alguien que tenga esa situación y ayúdese a solucionar. Y esa es la forma en la que uno puede entender el proceso, porque si no se queda en una mera abstracción del lenguaje, se queda en una mera abstracción mental de que la tristeza se vence con la meditación o lo que sea. Pero cuando uno pues asume y entiende la tristeza del otro y hace algo por ella, y se da cuenta pues, del impacto que ello puede tener, pues uno se da cuenta que puede cambiar sus propios patrones y simplemente utilizamos al otro como un espejo para eso. Y cuando nos encontramos como espejos y pues como espejos nos reflejamos y como espejos nos inspiramos mutuamente, pues podemos rediseñar nuestra propia estructura. Y pues si es responsabilidad, me gusta decir como que responsabilidad digamos, del que tiene un poco más de visión, pues el de dar el primer paso. Y dar el primer paso es ponerse a disposición de los otros, ¿cierto? La gente siempre se queja como, no, pero es que yo no le ayudo porque tal persona no se ayuda, o no, primero me tiene que pedir perdón el otro, o todo el cuento, ¿cierto? Es como parte de nuestra estrategia y nuestros argumentos de cosas, pero cuando uno se da cuenta que, pues, si uno es el que pues, se la pilló, ¿cierto? Uno es el que la identificó de que hay un dolor allí, pues uno es el que tiene que dar el primer paso. Seguro el otro ni siquiera sabe que ha generado dolor con sus decisiones. Y en ese ejercicio de dar el primer paso es que uno comienza a ser esa fuente de inspiración. Y eso comienza a ser como una bola de nieve. Si yo me doy cuenta que el otro me hirió
y yo me acerco y le pido pues que perdone por mi reacción ante esa herida que me causó, el otro de pronto puede darse cuenta de que lo que hizo había generado una herida que ni siquiera sabía, o de una profundidad que ni siquiera sabía. Y en ese ejercicio de reflejarse en el otro, él puede volver a reflejarse y ir hacia, bueno, ¿y quién me ha herido a mí? ¿Por qué me ha herido? Y puedo cambiar ese sentido. Y en ese proceso de encontrarnos y de que cada quien dé el primer paso, que siempre es el más duro, pues podemos crear como una bola de nieve que desestructure todo lo que hemos hecho. Parte de este ejercicio de la inspiración. Oscar Builes hace una pregunta. Quería preguntar si uno puede servir y recibir dinero o cuando hay dinero de por medio no es un servicio. Es una pregunta típica de los profesores de yoga. Bien, con eso siempre me gusta decir algo. Cuando uno está pendiente de lo que recibe, más que de lo que da, pues no está sirviendo, ¿cierto? Porque si yo enseño, digamos, si yo sirvo, si yo escucho y escucho solo por el acto de querer recibir, solo por el acto de lo que eso me representa, pues yo no estoy en pos de la otra persona y de lo que pueda hacer por la otra persona, sino que estoy en pos de mí mismo. Con esto pasa, pues, y es que hay momentos en nuestra vida en donde somos raíces, ¿cierto? Y estamos en modo raíz. ¿Y la raíz qué hace? La raíz recibe, la raíz absorbe, la raíz necesita recibir y recibir y recibir. Esa es su función. Y hay momentos de nuestra vida donde somos raíces y queremos recibir. Y aunque disfracemos nuestros actos de servicio y de enseñanza y de todo el cuento, simplemente somos raíces porque estamos pensando qué vamos a recibir, qué vamos a recibir. Bien sea prestigio, bien sea dinero, bien sea lo que sea. Pero hay otro momento de la vida en donde ya el recibir deja de ser importante y comenzamos a ser fruto y flor. Y el fruto y la flor no está pensando en lo que va a recibir, no, el fruto y la flor simplemente se da. Y se da y comparte su fragancia sin importar a quién esté y si se lo merece o no se lo merece, no le importa. Cuando uno está filtrando a quién enseñar, a quién debería de enseñar, será que tal persona merece, no, tal persona no, estoy siendo raíz. Y seguro está bien ser raíz por un buen tiempo, pues si todos en nuestra vida tenemos momentos donde somos raíces, pero hay un momento bien distinto donde pues podemos ser fruto, y cuando podemos ser fruto es cuando estamos de verdad sirviendo. Y cuando estamos de verdad sirviendo, pues no nos importa lo que llegue o deje de llegar, ¿cierto? Pues yo siempre propongo esto, y yo que les mencionaba ahorita, lo de los médicos, lo de los terapeutas, lo de los profesores, pues siempre que uno está, digamos, con esas labores o esas funciones que son en teoría, son de servicio, ¿cierto? Son de enseñanza, son de estar ahí para los otros, pues todas las profesiones sociales tienen como ese ámbito que implican o que proponen estar ahí para los demás, pero cuando yo estoy ahí para los demás, pues pensando en que en ese estar ahí para los demás está mi almuerzo de mañana, o en ese estar ahí para los demás está pues pagar el arriendo de este mes, o está mi supervivencia, pues uno deja de estar ahí para los demás, sinceramente. Uno simplemente está haciendo raíz y está mirando qué absorber. Pero está bien, si no absorbemos lo suficiente, si la raíz no se nutre lo suficiente, nunca va a poder dar un fruto. Y esa es la otra dinámica. O sea, si no hemos resuelto nuestra supervivencia, pues nunca podemos estar ahí para los demás. Si el corazón no recibe, pues no puede bombear a los demás. Entendernos dentro de ese proceso de interrelación es gran parte de entender esto que implica el inspirar. Y hay momentos donde recibimos seguro y pues pasamos muchos años de nuestra vida recibiendo. Alguien que es un profesor, ¿por qué es un profesor? Pues porque dedicó muchos años de su vida a recibir. ¿Y recibir fue qué? Fue aprender. Pero llega un momento, no donde deja de aprender, ¿cierto? No donde deja de recibir, no, llega un momento donde algo dentro de sí nace y lo impulsa a compartir. Claro, él no puede guardar todo eso que recibió, simplemente le nace compartirlo. Y ahí es donde pues el árbol de tantos nutrientes que recibió, de tanta agua, de tantos minerales, pues simplemente condensa un fruto. Y ese fruto simplemente lo da. Y no le importa a quién le llegue, o si se pudra, o si vuelva semilla, o si se convierte en otro árbol, o si se lo coma un cuervo o un humano, no le importa. Simplemente da.
Y las funciones sociales, las funciones en pos de los otros, pues se dan desde el simplemente dar, pero recordando pues, que si no hemos recibido lo suficiente, nunca podemos dar. Si no hemos resuelto nuestra supervivencia básica, pues nunca podemos dar. Y con ello, pues siempre me gusta decirle, proponerle a los profesores es, pues si usted no ha resuelto su supervivencia básica, lo mismo que les decía ahorita, pues ayúdele a alguien a resolver su supervivencia básica. Y seguro allí va a encontrar su propia solución al problema. Y bueno, pues ahí hay muchas reflexiones que se podían tirar al respecto, pero no sé si hay algo más. No, ya acaban en las preguntas. Entonces, bueno, no sé si quieres decir algo para cerrar y dejarnos con el ejercicio práctico para esta semana. Vale, gracias. Bueno, para cerrar, la gran invitación sería que recordemos cómo cada uno de nuestros actos puede ser una fuente de inspiración para los otros. Cómo cada uno de nuestros actos puede ser una posibilidad de dar a los otros. Cómo ese dar a los otros se convierte en una posibilidad de abonar a los otros y de hacerlos crecer. Y pues si somos conscientes de que todo lo que damos, todo lo que compartimos, es la posibilidad de que los otros crezcan, pues podemos escoger dar lo mejor de nosotros para los demás, tal y como hacía el agricultor con las semillas, ¿cierto? Tal y como hacía el granjero con las semillas. Damos nuestras mejores semillas para los demás, pues para que entre todos nos polinicemos y podamos crecer. Y esa, pues, es la labor de inspirar, y es uno de los grandes roles del ser humano. Pues el humano no puede verse individualmente, tenemos que aprender a entendernos pues como colectividad. Cuando nos entendemos como colectividad, tejemos esos vínculos, y cuando tejemos esos vínculos, pues podemos rediseñar esta estructura pues, social en la que estamos inmersos y civilizatoria en la que estamos inmersos. La invitación, pues esta semana, la invitación práctica, sería hacernos muy presentes en nuestras palabras. ¿Listo? Porque la gran mayoría de las palabras se las dirigimos a alguien. ¿Cierto? Siempre le decimos algo a alguien. A veces nos decimos cosas a nosotros mismos, y ahora que estamos solos seguro nos decimos más cosas a nosotros mismos que antes. Pero pues las palabras son una forma que tenemos de vincularnos con los otros, de relacionarnos con los otros. Entonces, sería que pasemos como el filtro de Sócrates que decían con cada una de nuestras palabras. Y es que todo lo que digamos, pues nos aseguremos de que sea cierto, de que sea bueno y bello, y de que sea útil. Y si de pronto algo no pasa por ese filtro, pues no, seguro no merece ser dicho. Y así, pues si todas nuestras palabras son bellas, si son buenas, si son útiles, si son ciertas, pues se convierten en esas semillas que les damos a las demás personas. Así que, pues esa será la invitación práctica, que todos estos días estemos bien pendientes de nuestras palabras, de esas semillas que les estamos dando a los demás, pues para que hagamos un proceso de polinización diferente como seres humanos. Bueno, esa pues es la tarea práctica o la invitación práctica para estos días, y el encuentro siguiente vamos a hablar sobre el siguiente tema, que es el amor. ¿Listo? Así que pues los invito a que nos pensemos qué es, qué entendemos por, cómo lo vemos, qué niveles, qué facetas, y de pronto desde eso pues prepárense muchas preguntas, y de pronto si ponen más preguntas, pues la dinámica es distinta en los encuentros. Así que pues esa es la invitación, que en nuestro próximo encuentro hablemos alrededor del amor. ¿Listo? Tengan una muy buena tarde, que sigan disfrutando este día. Muchas gracias.